la configuración específica del proyecto, ¿vale? Parte de nuevo de gestión, y vamos a tener diferentes grados de información que es específica del proyecto, ¿vale? Entonces, uno de los principales aspectos, ¿vale? El más sencillito de todos, es la información del proyecto, ¿vale? De nuevo, estamos en gestión y tenemos aquí a la izquierda, hemos visto ya materiales, estilos de objetos, y tenemos aquí Project Information, información del proyecto, ¿vale? Nosotros la pinchamos y es cuestión de rellenarlo. Digamos que no tiene mucho misterio, ¿vale? Pues yo tengo la fecha del proyecto. Pues mira, venga, estamos en 14, ojo, fecha de impresión del proyecto, la fecha oficial del proyecto, ¿vale? No la fecha del día de hoy, ¿vale? Pues 07 de 2014, porque es cuando se ha impreso el proyecto. Ojo que esta fecha se puede poner de esta manera, ¿vale? Se puede poner, ¿vale? Se puede poner con el formato que se estime oportuno, ¿vale? Como se haya dicho, ¿vale? El proyecto puede estar, pues no sé, ¿vale? En una fase esquemática, proyecto ejecución, proyecto básico, en la fase que corresponda, ¿no? Pues venga, vamos a poner ejecución. El nombre del propietario, bueno, pues esto como estimemos oportuno, pues esto es el gobierno de Qatar, ¿vale? Dirección del proyecto, pues lo mismo, pues esto es Avenida Minarete, ¿vale? El nombre del proyecto, aquí podemos ponerlo de diferentes maneras, o un nombre genérico o proyecto de ejecución de centro cultural, ¿vale? En el chat no pongas, porque esto ya es aquí, es decir, Avenida Minarete, Doha, Qatar, ¿vale? Número del expediente, lo mismo, estos son datos que debemos de conocer, ¿vale? Lo más importante es saber dónde va a aparecer todo esto, que aparecerá, esto está preparado para que aparezca en la cartela de los planos, ¿vale? También puede aparecer en un plano tipo inicial, con una cartela gigante, ficha técnica del proyecto, ¿vale? Muy bien. ¿Qué más configuraciones podemos poner? Pues el nombre de nuestra organización, descripción, el tipo de edificio, etcétera, etcétera. Si queremos añadir nuevos parámetros, ¿vale? Lo añadiremos dentro de parámetros de proyecto, que lo vamos a ver a continuación, ¿vale? Antes de eso, antes de los parámetros, tendremos que revisar, y muy bien, las unidades del proyecto, ¿vale? El proyecto se creará en metros, perfecto. Pues de nuevo aquí, en las configuraciones, unidades de proyecto, ¿vale? Yo revisaré de forma pormenorizada que todas las unidades estén correctamente, ¿vale? Y que sea todo homogéneo, es decir, si yo estoy utilizando las agrupaciones de datos, ¿vale? Que dice que los millones y los miles es con punto y las decimales con comas, si todo va con agrupación, pues lo reviso. A ver, volumen, pues le falta la agrupación. Pincho, ¿vale? Y le digo aquí usar agrupación, ¿vale? Usar agrupación. Aceptar. ¿Qué más? Moneda.
Bueno, esta es mi plantilla internacional, va en dólares, pincho, dólares, ¿vale? Con agrupación, ¿vale? Densidad, le falta la agrupación, pues pincho agrupación, ¿vale? Y revisaría los diferentes aspectos, ¿vale? Estructural, ¿vale? ¿Para qué me puede servir estructural? Por ejemplo, yo puedo tener un plano de reparto de cargas de estructura, ¿vale? En el que salga lo típico, ¿no? Pues esta área tiene una sobrecarga de tabiquería, de sobrecarga de uso, de no sé qué, tal, y quiero que salga por colorines, ¿vale? Y le voy a aplicar un parámetro que es la carga por metro cuadrado. ¿Cómo quiero que salga? Pincho, pues aquí lo tienes, en kilonewtons por metro cuadrado, en toneladas por metro cuadrado, en newtons por metro cuadrado. Pues aquí lo tienes, las diferentes opciones, y aquí tienes que salga con unidades o sin unidades, agrupación y sin agrupación, ¿vale? De la misma manera tendríamos las diferentes configuraciones de climatización, es decir, pues cómo quiero que salga el coeficiente de transmisión térmica, ¿vale? En vatios, en julios, en kilovatios, ¿vale? En kilocalorías, bueno, depende de lo que estemos moviendo, ¿vale? Aparecerá de una manera u otra, ¿vale? Por ejemplo, aislamiento, ¿vale? Espesor del aislamiento de los conductos, pues en milímetros, ¿vale? Etcétera, ¿vale? Espesor de las alineaciones, ¿vale? Y lo mismo para la parte eléctrica y para la parte de tuberías, ¿vale? Es decir, que muchas veces estamos configurando, estamos modelando algún aspecto y dice, es que siempre me sale en milímetros el aislamiento, me gustaría que saliera en centímetros. Bueno, pues eso es porque la configuración general está puesto en milímetros. Quiero que sean centímetros, pues lo cambio aquí en centímetros y listo, ¿vale? Bien. Flujo, litros, o quiero metros cúbicos por segundo. Metros cúbicos por segundo, ¿vale? Bien. Y por último, el apartado de energía, ¿vale? Coeficiente de transmisión térmica, ¿vale? Pues está en sistema nacional, perdón, en sistema internacional o en sistema métrico, imperial, ¿vale? Bien. Si nos lo piden en sistema imperial, ¿vale? No nos volvamos locos configurando esto, ¿vale? Es más práctico partir de una plantilla imperial, ¿vale? Aunque tenga que repetir a lo mejor muchas cosas que ya tengo en mi plantilla original de otra manera, pero al final te va a salir más rentable tirar por el camino de una plantilla imperial porque las configuraciones están ya definidas de esa manera y no tienes que estar repasando hasta el último milímetro, hasta el último rincón de la plantilla que esté correcta. Tú partes de una que ya lo tiene, te quedas tranquilo y lo único que tienes que empezar a añadirle tu forma de trabajar. Y para eso está la herramienta que ya vimos en su día de Transfer Project Standards y que veremos luego a continuación para repasar, ¿vale? Por lo tanto, yo ya tengo configuradas mi plantilla a nivel de información de proyecto, unidades, y otro de los aspectos importantes que vamos a ver dentro de los parámetros de proyecto son los parámetros de proyecto y parámetros compartidos, ¿vale? Los parámetros de proyecto aparecen los parámetros que no existían en Revit y que yo he añadido o alguien ha ido añadiendo, ¿vale? Entonces es muy importante que estos parámetros estén bien insertados y bien referenciados, ¿vale? En este caso, por ejemplo, vemos que el parámetro status, le doy a modificar, está
asignado a qué categorías. Pues yo lo pincho aquí y veo que el parámetro status está asociado a vistas, ¿vale? Bien, aunque aquí ponga que es un parámetro de proyecto, debería de ser un parámetro compartido, debería de ser, pero bueno, tampoco pasa nada porque sea un parámetro de proyecto, puesto que no va a salir de momento en tablas de, no lo vamos a etiquetar, no vamos a etiquetar objetos con esta información, ¿vale? Puede aparecer en tablas, pero no en etiquetas, un parámetro de proyecto. En cambio, el compartido, además de aparecer en schedules, ¿vale? Puede aparecer en familias, en proyectos, puede ser exportado y puede aparecer en etiquetas, ¿vale? Cosa que el de proyecto no puede aparecer en etiquetas, ¿vale? Bien, eso nos lleva, ¿vale?, a que cuando yo quiero crear un nuevo parámetro, en principio debería ser de parámetros compartidos. Para eso vamos a ver el archivo de parámetros compartidos, es decir, tenemos parámetros de proyecto y parámetros compartidos. Bien, el archivo de parámetros compartidos, ¿vale? Cuando estoy creando la plantilla, debo de localizarlo correctamente. Ahora mismo me está buscando un archivo de parámetros compartidos concreto, con el que estuve trabajando en el último proyecto, ¿vale? Como estaba en otra oficina, no lo ha encontrado. Entonces yo tengo siempre varias opciones. Crear, ¿vale?, que no tiene sentido cuando ya llevamos cierto tiempo trabajando, ¿vale?, o buscar, ¿vale? Vamos a buscar nuestro archivo de parámetros compartidos, que lo tenemos en la estructura de carpetas del proyecto, ¿vale? Bien, la estructura de carpetas, ¿vale? Archivos, y yo tengo aquí AV, archivo de parámetros compartidos, ¿vale? Aquí tengo dos archivos de parámetros compartidos, ¿vale? Yo podría crear desde diferentes sitios, ¿vale? Vamos a, un segundito, vamos a seleccionar el segundo, ¿vale? Es decir, hemos visto, este tiene pocos parámetros, de hecho este me voy a quedar con el nombre, lo voy a eliminar, ¿vale? Y me voy a quedar con este y lo voy a renombrar, o sea, le voy a decir que se llame igual que el otro, ¿vale? Pero es distinto, ¿vale? Voy a abrirlo y fijaros, aparece un montón de información que en el otro no existía, ¿vale? Bien, esta estructura de parámetros compartidos ha nacido de necesidades específicas de los proyectos. Por ejemplo, yo llego aquí y digo, mira, precio unitario, pues en algún momento dado se ha necesitado el parámetro precio uso metro cuadrado y el parámetro precio, ¿vale? Y en áreas y habitaciones, en un momento dado se ha necesitado el dato bajo rasante, el dato limpieza, etcétera, 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 ¿vale? Entonces, este archivo de parámetros compartidos es muy interesante que se vaya manteniendo, ¿vale?, una referencia clara dentro de la empresa. Si yo trabajo solo, pues lo tendré donde yo quiera. Si trabajo en un esquema de oficinas, este archivo de parámetros compartidos deberá estar en servidor, en un sitio claramente localizado, en una estructura, ¿vale?, de carpetas en el que quede muy bien definido, ¿vale?, dónde están las librerías, dónde están los materiales de render o materiales que se utilizan en el gestor de materiales, dónde están las carpelas tipo, dónde está el archivo de parámetros compartidos, ¿vale? Si bien es cierto que un proyecto grande, ¿vale?, más que proyecto grande definamos un proyecto complejo, pues un proyecto que se va a desarrollar por muchas personas a lo largo de más de un año.
Pues muchas veces ese tipo de proyectos requieren de un archivo de parámetros compartidos específico para ese proyecto, ¿vale? Que posiblemente sea que me copie el archivo general y lo pegue para este proyecto, pero ya está en otra ubicación distinta, ¿vale? Entonces el proyecto, digamos que recuerda dónde está el archivo de parámetros compartidos, ¿vale? Bien, si yo quiero crear un nuevo parámetro, es muy importante, el grupo me da igual en qué grupo lo cree, porque yo puedo mover el parámetro de un grupo a otro grupo, ¿vale? Pero cuando yo creo un parámetro y lo aplico, es muy importante que lo haya definido bien, ¿vale? ¿Por qué? Porque si yo me equivoco, es decir, si yo ahora voy a crear un parámetro que se llama subdisciplina, ¿vale? Y me he equivocado, le voy a decir nombre, voy a modificar el nombre subdisciplina. Propiedades, pues no puedo modificarlo, ¿vale? Bueno, si yo le doy aquí a borrar, ¿vale? Y lo tenía asignado dentro del proyecto, pierde toda la trazabilidad. Por lo tanto, es muy probable que me dé problemas, ¿vale? Si yo voy a reemplazar parámetros, ¿vale? Creo el nuevo parámetro, ¿vale? Reemplazo los valores del parámetro antiguo y elimino el parámetro antiguo. Repito, ¿vale? Yo he creado un parámetro que se llama subdisciplina y lo he escrito mal. Lo he metido dentro del proyecto. A cada vista le he puesto una subdisciplina. Las vistas son 1500, ¿vale? Si yo elimino el parámetro, estoy eliminando 1500 valores, aunque se repitan muchísimos, ¿vale? Entonces, lo que tengo que hacer es crear el nuevo parámetro, ponérmelo en columnas paralelas, ¿vale? Poner los nuevos parámetros, que serían copiando y pegando los antiguos y pegándolos en los nuevos. Por supuesto que lo haré con un plugin, ¿vale? Nada de manual. Exportaré Excel, Find and Replace, copiar, pegar, lo volveré a traer y borraré, una vez que ya están hechos, ya puedo borrar el parámetro antiguo y el parámetro compartido que estaba mal escrito, ¿vale? Todo esto, que parece muy engorroso de hacer, cuando ya se ha hecho unas cuantas veces, no tiene el más mínimo problema, ¿vale? Además, existen plugins, ¿vale? Que ya hemos comentado en más de una ocasión. Por ejemplo, el Rashford Tools tiene un gestor de parámetros, ¿vale? Gestor de parámetros para exportar e importar y un planificador de parámetros, ¿vale? Que me permite importar, exportar y transferir parámetros entre proyectos y familias, familias y familias, y entre archivos de parámetros compartidos y familias y proyectos. Es decir, puedo jugar con la exportación e importación de parámetros de una manera muy dinámica, ¿vale? Cuestión que Revit sin esta función no me permite, ¿vale? Si yo estoy moviendo, el ejemplo más sencillo es, yo tengo una familia en la que le he creado 25 parámetros, ¿vale? ¿Por qué? Porque en mi checklist de hacer bien familias dice que las familias tienen que tener estos 25 parámetros como mínimo. Bien, imaginaros tener que crear un parámetro, esos 25 parámetros por cada familia. Me llevaría un buen rato, ¿vale? Cada vez que creo un parámetro o asigno un parámetro, me lleva casi un minutito, ¿vale? Pues 25 minutos por cada familia. Si tengo que hacer 100 familias, pues ya son muchos minutos. Bueno, pues esta aplicación me permite coger y decirle a esas tropecientas familias que automáticamente les cree este grupo de 25 parámetros. Y lo haría automáticamente en todas las familias que yo le designe, ¿vale? Bien. Por lo tanto, de esta manera tenemos configurada la información del proyecto, ¿vale? Unidades del proyecto y los parámetros del proyecto, incluyendo los parámetros compartidos.